de la creación me quiera conocer y se preocupe en mi dolor. ¿Quién soy yo? Que la estrella de más luz quiera iluminar mi errante corazón. No es por lo que yo soy, es por lo que has hecho tú. No es por lo que yo haré, es por lo que eres tú. No es por lo que yo soy, es por lo que has hecho tú. No es por lo que yo haré, es por lo que eres tú. Soy como una flor que muere, que hoy está y mañana cae, como una simple ola, como niebla que se fue y aún te oyes cuando te hablo. Tú me atrapas cuando caigo y me dices quién soy yo. Soy como una flor que muere, que hoy está y mañana cae, como una simple ola, como niebla que se fue y aún te oyes cuando te hablo. Tú me atrapas cuando caigo y me dices quién soy yo. Tuyo soy. ¿Quién soy yo? Que aunque miras mi pecado, tú me miras con amor y me levantas otra vez. ¿Quién soy yo? Que la voz del calmo del mar llama en tempestad y calma la tormenta en mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Que aunque miras mi pecar, tú me miras con amor y me levantas otra vez. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Que la voz que calmó el mar llama en tempestad y calma la tormenta en mí. No es por lo que yo soy, es por lo que has hecho tú. No es por lo que yo haré, es por lo que eres tú. No es por lo que yo soy, es por lo que has hecho tú. No es por lo que yo haré, es por lo que eres tú. Soy como una flor que muere, que hoy está y mañana cae, como una simple ola, como niebla que se fue y aún me oyes cuando te hablo. Tú
está y mañana cae, como una simple ola y como niebla que se fue, y aún me oyes cuando te hablo, tú me atrapas cuando caigo y me dices quién soy yo, tuyo soy. Tuyo soy. Esa expresión en castellano es esencia. Cuando Dios dice, yo soy el que soy, Dios está diciendo, yo soy la esencia de todas las cosas. La esencia de todas las cosas. Dios no deriva de nada. Todos derivan de algún otro, como decimos en el lenguaje de la teología, los que estamos estudiando teología, hemos reconocido, hemos llegado a entender y a reconocer que no llegamos hasta donde hemos llegado solos, sino que todos somos levantados en los hombros de otros. Es lo que queremos decir cuando decimos todos derivan de algún otro. Yo estoy siendo inspirado esta mañana por la palabra que fue escrita por otros hombres, inspirados por Dios. Pero otros hombres que han estudiado la misma palabra también fueron inspirados por Dios para disertar sobre esa misma palabra y han escrito sermones y libros, y esos libros de esos otros hombres leídos y estudiados nos inspiran a nosotros el día de hoy, de manera que muchas de las cosas que predicamos y decimos hoy no son nuestras, son inspiradas por Dios en la vida de otros hombres, de otras edades, de otros tiempos, y así uno llega a decir y a confesar y a reconocer que no han llegado hasta aquí por sí mismos, sino que todos somos levantados en los hombros de otros, derivamos de otros. Amén. Solo hay mentes brillantes en momentos fugaces en el tiempo. Solo hay genios en momentos fugaces en el tiempo. Uno de esos es Charles Spurgeon. Uno en toda la historia de la iglesia cristiana del cual se puede decir que tenía memoria fotográfica. Tenía más de 12,000 volúmenes en su biblioteca y se los sabía de memoria todos. Ese era Charles Spurgeon. Pero eso es uno entre cientos de miles. Una vez en el tiempo, para que Dios cumpla soberanamente un plan, un propósito, Dios necesitaba hacer algo en esa época y levantó a Charles Spurgeon con esas habilidades, con esas capacidades. Pero aún así, usted lee a Charles Spurgeon, lee sus sermones y él cita cientos de veces en sus sermones a otros hombres, a los cuales él dice que admiraba y de los cuales él había aprendido muchas cosas. Quiero decir, una vez más, Dios no deriva de nadie. Es decir, Dios no necesitó aprender de nadie ni ser inspirado por nadie. Él es autoexistente, autosuficiente. Él es Dios. Por eso es tan importante orar. Porque ¿qué perdemos si oramos, mis hermanos? Cuando oramos, estamos acudiendo al autosuficiente, al autoexistente, al todopoderoso, al que es capaz de todo, a aquel para el cual no hay nada imposible. Dios no deriva de nada, todos derivamos de algún otro y todas las cosas derivan de otra cosa. Pero cuando llegamos a Dios, Dios no deriva de nada porque Dios es increado, y si Dios hubiera derivado de algo, entonces ese algo habría antecedido a Dios. Y aquí vamos a llegar al punto donde les decía hace un rato. Al punto de la mujer. Y vamos a hablar un poco de María. La expresión más tonta la llaman algunos de los teólogos, y esto lo dice A.W. Tozer. Él dice, es la expresión más tonta de todas.
¿Cuál es la expresión más tonta de todas? Dice, una de las expresiones más tontas jamás usadas en todo el mundo es decir que María es la madre de Dios. ¿Cómo podría María ser la madre de Dios si Dios es la esencia original? María no estaba allí antes que Dios estuviera. Ella es la madre del cuerpo de Jesús y nada más que eso. Fue en el santo vientre de la Virgen María donde el gran Dios Todopoderoso se comprimió en forma de un bebé. Así que la honramos y respetamos mucho porque ella es bendita entre todas las mujeres, pues fue la única que Dios usó como canal para venir a este mundo nuestro. Pero antes de que María fuera, Dios era. Y antes de que fuera Abraham, Dios era. Y antes de que fuera Adán, Dios era. Y antes de que el mundo fuera hecho, las estrellas, las montañas, los mares, los ríos, las llanuras, los bosques, Dios era. Y Dios es. Y Dios siempre será. Usted y yo dejaremos de ser pronto. Aunque nos aferramos a esta vida con todas nuestras fuerzas, y aunque no deseamos morir, todos dejaremos de existir muy pronto. En perspectiva con la eternidad, realmente estamos dando nuestras últimas respiraciones. En perspectiva con la eternidad de Dios, en comparación con la autoexistencia de Dios, estamos solo tomando nuestro último aliento. Todo lo que es creado deja de existir, deja de ser. El apóstol dice, el mundo pasa y sus deseos. La escritura dice que todo va a pasar, los cielos y la tierra, que lo único que va a permanecer es la palabra del Señor. Así que Dios es, Dios ha sido y Dios siempre será. La suficiencia de Dios es su santo ser, su ser independiente, su aceidad. Y vamos a dejar para el próximo domingo la tercera parte de nuestro estudio de la aceidad para estudiar acerca de la autosuficiencia de Dios y la oración. Y vamos a estudiar la autosuficiencia de Dios y el ego del ser humano. Y vamos a estudiar la autosuficiencia de Dios y el pecado el próximo domingo. Pero como estamos hablando de María en este momento, yo quiero referirme a algo interesante que aprendimos escuchando a Nancy Lee DeMoss en el Ministerio de Mujer Verdadera. Para hablar un poco a la mujer esta mañana también. ¿Cuántas mujeres han sido bendecidas con el Ministerio de Mujer Verdadera y con el Ministerio de Aviva Nuestros Corazones? ¿Cuántas ya están escuchando todos los días el programa de radio que corresponde a cada día? ¿Cuántas de ustedes se han animado a escuchar programas de radio de meses anteriores y dijeron, no, esto está tan bueno que yo me voy a escuchar? Y mire esta serie, y mire esta otra serie. Uy, qué temas tan buenos. Y se han engolosinado con los programas de radio en la casa. Muy buenos. Bueno, esto es un extracto, esto es un fragmento de un material de Mujer Verdadera. Y el título de ese material es el siguiente: 12 características de una mujer verdadera desde María. Hablamos de que la expresión más tonta de todas es afirmar que María es la madre de Dios, porque Dios era antes de María. Es una total incoherencia, ¿cierto? Ella no es la madre de Dios porque Dios es eterno y ella es creación de Dios. Pero miremos cosas interesantes y al mismo tiempo poderosas en el carácter y en la persona de María, que deben inspirar no solamente a las mujeres esta mañana, sino también a los varones. En primer lugar, María era una mujer ordinaria, para los que toman nota. María era una mujer adolescente, tenía expectativas, sueños y anhelos como cualquier mujer joven, y un día Dios irrumpió en su mundo y lo sacudió completamente. No era que María era especial porque tenía algo diferente o algo superior o algo que la hacía superior a las demás mujeres. Sencillamente es que Dios la escogió.
Ustedes y yo sabemos que no es porque nosotros seamos especiales o porque seamos mejores que otros. Lo que nos hace a nosotros especiales es que Dios nos escogió. Esto que Dios le aclaró a Israel muchas veces en el Antiguo Testamento. Esto que estoy haciendo no lo hago por ustedes, lo hago por amor a mi nombre. No porque ustedes sean mejores que esos pueblos donde voy a introducirlos y a arrasar, a destruir esos pueblos paganos, idólatras. No tiene que ver con ustedes. Tiene que ver conmigo, con mi gloria. De hecho, voy a usarlos a ustedes para castigarlos a ellos. Y después voy a usar a otros pueblos para castigarlos a ustedes, porque ustedes van a hacer lo mismo que este pueblo, estos pueblos cananeos. Se van a rebelar contra mí, van a ser idólatras y van a comportarse como cualquier pueblo pagano. Entonces María no era una mujer que sobresalía a las demás, simplemente Dios la escogió. Eso se llama elección soberana, lo entendemos. Dios determinó que debía enviar a su hijo y que era el tiempo para hacerlo y era inevitable. Una mujer tendría que ser usada por Dios, escogida por Dios para ese propósito. Entonces, ser mujer, ser madre verdadera no significa que usted tenga que ser extraordinaria o con muchos dones. Aunque usted se sienta débil y aunque se sienta necesitada, usted debe creer que la gracia de Dios está obrando en su vida y que va a hacer posible lo que para usted no es posible. Cada vez que usted se sienta débil, cada vez que usted se sienta cansada, agotada, cada vez que usted se sienta abrumada por la realidad de ser madre, debe recordar las palabras que Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Que significan no solamente esencia, sino que significan yo soy todo lo que tú no puedes ser. Y a eso nosotros decimos amén, porque entonces Dios se puede llevar la gloria en nuestras vidas. En segundo lugar, María era una mujer pura. María vivió en una ciudad llamada Nazaret. Nazaret era una ciudad de fama inmoral. Y allí fue donde Dios encontró una mujer pura. En medio de una ciudad inmoral. Por esa razón, algunos decían: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Porque Nazaret se encontraba en Galilea. En Galilea, dicen en los evangelios, Galilea de los gentiles, alejado del centro neurálgico de la vida espiritual de Israel. Es decir, Nazaret estaba hacia el norte, en la frontera con pueblos paganos, no estaba cercana a Jerusalén. Es más, estaba separada de Jerusalén, del centro, del corazón espiritual del pueblo, la nación de Israel, estaba separado por los samaritanos. Así que era una ciudad, era un lugar hacia arriba, muy, muy lejos de donde podríamos pensar que había tal vez gente muy espiritual, porque estaban viviendo cerca, donde estaba el templo y donde estaba, la vida religiosa y los religiosos, los sacerdotes y todo lo que tenía que ver con el culto a Dios. Así que Galilea de los gentiles estaba en ese lugar, en esa zona, en la frontera del país. Los galileos eran judíos, pero de segunda categoría. Muchas veces a Jesús le dijeron el Galileo. Y cuando se referían a Jesús como el Galileo, se estaban refiriendo como cuando en Estados Unidos usted usa la expresión para hablarle a un hombre de tez morena y le dice nigger. Usted no le está hablando de manera respetuosa. Usar la expresión my nigger es insultarle, es decirle negro de manera despectiva, de manera despreciable. Así que no se le ocurra usar esa expresión con un moreno americano en ningún momento, porque se puede llevar una sorpresa. Así que cuando le decían Galileo, o se referían a Jesús como el Galileo, ¿qué es lo que estaban tratando de decir? Estaban refiriéndose a Jesús de manera despectiva, porque de Galilea no se podía esperar nada bueno.
Eran judíos de segunda categoría. Históricamente formaban un mismo pueblo con los de Judea, pero geográficamente quedaban algo aislados de Jerusalén, porque en medio de, entre Jerusalén y Galilea estaba la tierra de los samaritanos, como les dije hace un momento. Los judíos de Galilea hablaban el mismo idioma que los judíos de Judea, pero con otro acento. Escúcheme esto. ¿Cómo era el acento de los galileos? Acento costeño. Escuche lo que le voy a decir, que esto me quebró esta mañana. Yo estuve casi 40 minutos llorando en el apartamento, pero no podía parar de llorar y sentí que la presencia de Dios llenó la sala del apartamento cuando leí esto. Los líderes religiosos de Jerusalén miraban a los galileos con desprecio. Ellos decían, ¿sí te has dado cuenta? ¿Sí has visto que de Galilea nunca se ha levantado un profeta? Decían ellos. Eso está en Juan 7:52. Pero los judíos de primera categoría en Judea, para los judíos de primera categoría en Judea, Galilea era de los gentiles. O sea, era una región impía, una región pagana. Y Mateo mismo nos recuerda algo de esto al citar de Isaías, y recordamos que Galilea era poblada por un pueblo asentado en tinieblas, Mateo 4:16. ¿Qué tal si miramos Mateo 4:16 por lo que queremos entender sobre María y también sobre la persona de Jesús? Mateo capítulo 4, verso 16. ¿Cómo dice el texto? El pueblo, vamos desde el versículo 14, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. ¿Cómo se llama ahora? Vea el nombre de la ciudad, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. ¿Qué está diciendo Isaías? Que en una región, en una ciudad que era impía, pagana, estaba en tinieblas esa gente, la gente de este pueblo, a esa gente les llegó una gran luz, nada más y nada menos que nació ¿quién? Ajá. Es como si usted dijera, no, pues es que Albert Einstein era santandereano, era de allí nomás, de la Mesa de los Santos. Entonces todos estaríamos, sí, muy orgullosos que de esta tierra salió semejante genio, o un gran escritor, o un premio Nobel, y sentiríamos mucho orgullo porque, bueno, de esta tierra salió algo bueno, ¿no? Algo que sobresale y algo que nos hace quedar bien. Algo como eso es lo que está diciendo Mateo. Los mismos sabios esperarían que Jesús naciera y viviera, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Dónde esperarían ellos que naciera el Mesías? Por favor, en la capital religiosa de la nación, no en Galilea. ¿Acaso se puede concebir la idea de que un Mesías procede de Galilea? El gran hijo de David, y aquí fue donde yo me quebré cuando leí esta pregunta. El gran hijo de David, hablando con acento provinciano. Y me quedé mirando una silla del comedor que estaba fuera del comedor, como hacia un lado, ¿no? Y yo le dije al Señor llorando, le dije, yo sé que tú no estás aquí, literalmente sé que no estás ahí, pero la posición de esa silla me hace pensar como que tú estuvieras allí y me estuvieras mirando. Y solo pienso en este momento en cómo sería escucharte hablar con acento campesino, que quizá tenía acento costeño. ¿Se imagina usted al Mesías hablando así y caminando como costeño? ¿Qué se puede esperar que este sea el Mesías? Este hombre simple, este hombre común, este hombre de ese lugar. Sí, Mateo se ha fajado escribiendo esto. Cuando Mateo dice en el verso 14, para que se cumpliera, voy a leer un poco más atrás porque el contexto es hermoso. Desde el versículo 9,
Está hablando de Jesús y la tentación, el tiempo de la tentación de Jesús en el desierto. Y entonces Jesús le dijo la última vez a Satanás, le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí ángeles vinieron y le servían. Cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte una luz les resplandeció. ¿No le parece hermoso lo que hizo Jesús después de la tentación en el desierto? No dijo: listo, voy a ir a predicar a Jerusalén, ya estoy lleno de poder, ya estoy lleno de unción, voy a empezar por Jerusalén, el lugar más importante de Israel, la capital, voy a ir al gran templo de Jehová y voy a dar mi primer sermón en el pórtico, a la entrada del templo, porque tienen que saber que el Hijo de Dios ha llegado. ¿Para dónde se fue Jesús después de los 40 días en el desierto? Después de la tentación en el desierto, para Galilea, para donde el pueblo de las tinieblas, porque se debía cumplir la profecía. A ese pueblo le llegó una gran luz. Ese pueblo vio una gran luz. Una luz les resplandeció. Bueno, en ese lugar vivía María. ¿Ha pensado en eso? Que Dios no dijo: bueno, la madre de mi hijo, de la humanidad de Cristo, tiene que ser una mujer de Jerusalén, una mujer de la capital, una mujer de buena familia, debe ser quizá hija de sacerdote. No. El Señor miró en el lugar más oscuro de Israel. Y de Nazaret saldrá algo bueno. Porque para Dios no hay nada imposible. Y eso nos pone a pensar esta mañana, porque usted tal vez no sea la mujer perfecta, usted tal vez no sea la madre perfecta, pero si Dios pudo sacar de Nazaret a María y pudo salir de Nazaret Jesús, ¿qué no puede hacer entonces con usted? Piensa en eso. María era una mujer ordinaria, común. ¿Qué necesita Dios para mostrar su poder? Simplemente a una persona común. Por eso el hermano Arthur Bort decía, o predicaba, enseñaba acerca del poder de lo ordinario. ¿Qué es lo que Dios necesita? Dios no trabaja con gente extraordinaria. Dios está interesado en gente ordinaria para mostrar su poder en la debilidad de esas personas y hacer cosas extraordinarias. Para que entonces la gloria sea de Dios y no del extraordinario hombre o mujer que Dios usó. Número 3. María era conocedora de las Escrituras. Número 4. María era una mujer escogida. ¿Cree usted que usted es una mujer escogida de Dios esta mañana? ¿O cree? Dios nos ha escogido para un propósito eterno, sin ser nada especiales. Simplemente Dios nos escogió y nos designó para que llevemos fruto y para que ese fruto permanezca. Él nos ha escogido para tareas de significado eterno. Y no se trata aquí de dinero, ni de posición, ni de estrato. Usted puede tener más dinero que otro hermano en la misma congregación. Usted puede vivir en un estrato más alto que otro hermano en la misma congregación. Y olvídese que no se trata del estrato, ni del dinero, ni de la comodidad, ni del trabajo. No se trata de nada en nosotros. Se trata de todo en Dios. Y de lo que Dios es capaz de hacer.
Número 5, María era una mujer dependiente. Cuando el ángel le habló todas estas cosas, María preguntó, ¿y cómo será esto? ¿Qué significa que una mujer pregunte, ¿y cómo será esto? ¿Sabe qué odioso es cuando usted le da trabajo a alguien o le delega una responsabilidad a una persona y esa persona, sin haber recibido la primera instrucción, empieza a decir, ajá, sí, yo sé cómo es, sí, claro, yo entiendo cómo es. Y entonces tú dices, espera un momento, no te he dicho cómo tienes que hacer las cosas y ya estás diciendo que sabes cómo hacerlas. El ángel le está diciendo a María que ella ha sido escogida por Dios para dar a luz al Hijo de Dios. Y lo que hace María no es decir, ah, claro, yo sé cómo es eso. No, ella dice, ¿y cómo será esto? ¿Qué refleja esa pregunta? ¿Qué refleja? Que está dispuesta a ¿qué? A dejarse enseñar. Y una cosa difícil, no solamente en una mujer, sino en una generación como esta, tanto hombres como mujeres, lo más complicado de conseguir en una iglesia es gente enseñable. Gente que quiera aprender y que demuestre que realmente quiere aprender. Ellos son los que todo el tiempo están haciendo preguntas. ¿Y cómo será esto? No puede, es que no entiendo. Mira, sabes, yo sé que tú me estás hablando de parte de Dios, pero es que yo soy una mujer virgen. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Y qué hace el ángel? Con paciencia, con mucha ternura le dice, mira, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Y tú vas a concebir, y el santo ser que nacerá, porque el Espíritu Santo vino sobre ti para que concibieras, ese ser será llamado Hijo de Dios, no hijo tuyo. ¿Ella lo entendió o no lo entendió? Sí lo entendió, porque al final dijo, entonces, he aquí, la esclava, la sierva del Señor, hágase en mí como Él mandó decir. ¿Recuerdan a Siba, el siervo de Saúl, siervo de Mefiboset? Está Mefiboset allí temblando delante de David porque David lo mandó llamar y él es el único hijo que queda de la descendencia de Saúl, obviamente el nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Y como era la tradición, pues él está asustado porque él dice, como el nuevo rey es David, él tiene derecho a matar a todos los descendientes de Saúl que puedan, tener alguna posibilidad de reclamar el trono. Claro, estaba muy claro a los ojos de todos que Mefiboset no podría reclamar el trono porque era cojo. Y un cojo no puede ser rey. Y por esa razón la conversación comienza con un no temas. ¿Se acuerdan? No temas. Y empieza David a darle las buenas nuevas. Ese evangelio ahí, de una manera tan poética y tan en la narrativa, ahí está el evangelio mezclado en toda esa conversación. Y en medio de lo que está diciendo, se voltea David y dice, así va, ¿sabes una cosa? Tú eres el siervo de Saúl, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Ok, bueno, todas las tierras de Saúl, sus casas, su ganado, todo, ahora le pertenece a Jonatán. Yo se lo estoy entregando a él. Y tú, Siba, vas a trabajar para Mefiboset. Tú y todos tus hijos. ¿Cuántos hijos tenía Siba? 15. ¿Ah? ¿Y qué contestó Siba? No, yo pensé que algún día Mefiboset, el cojo, se iba a morir y pues obviamente me quedaba todo a mí. ¿Qué le tocaba decir a un siervo como Siba? Sí, señor, tal como mi señor el rey ha dicho, así se hará. Esa es la gente que se necesita en la iglesia de Cristo.
Gente que dice, sí, pastor, sí, señor. No andan rezongando en los pasillos. Ay, pero... ay, escogida, dependiente, y esta otra palabra que apenas conecta con lo que acabo de decir, disponible. María era una mujer disponible. Por su rendición al Señor, era una mujer disponible, rindió sus planes. Mis queridas mujeres, María estaba comprometida en matrimonio. ¿Qué estaba haciendo en esos días? Tenían un año para prepararse, ¿para qué? Para el matrimonio, para la boda. ¿Qué estaba haciendo María en los días que se le apareció el ángel? Yendo con su mamá a la tienda, lo del vestido y lo del peinado y lo de los zapatos, y eran los preparativos de una boda. Ella ya estaba comprometida para matrimonio con José. ¿En qué estaba pensando ella? En todo menos en ser la madre de Jesucristo. Así que irrumpe el Señor y le dice, ¿qué tal si hacemos cambio de planes? Y no vas a tener hijos como tú los estás soñando, sino como yo quiero que los tengas. El primero va a ser por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Qué tal, María? ¿Usted se imagina el choque? María está pensando en boda, en fiesta, en vestido, en zapatos, en los invitados, en la música, en el vino en la boda. Acuérdense que había vino en las bodas. No, esto iba a ser tremendo. Esa mujer estaba ya en un sueño. La película, uy, tan lindo, y eso va a ser hermoso. Yo quiero que mi matrimonio sea el más lindo de Galilea. Que en Galilea no ha habido matrimonio como este. Y llega el ángel y dice, Dios te manda a decir que vas a dar a luz a un hijo. Y será llamado Hijo de Dios. No, se le cayó todo. Planes. No, ¿esto cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Por eso ella pregunta, ¿y cómo será esto? Esperen, Antico, que yo tengo otra agenda. Pero ella está disponible. Ella entregó su cuerpo. ¡Aleluya! María entregó su cuerpo para ser usado por Dios. Mujer, entrega tu cuerpo. Entrega tus fuerzas para que Dios las use. Algunas mujeres, yo veo a mi esposa diciéndoles a algunas hermanas, mira, necesito que para los jueves de mujeres ayudes con esto, te encargues de esto. Y yo les veo en las caras de una vez. No se gozan, no sonríen, no dicen amén, no dicen gloria a Dios. De una vez empiezan a bajar las cejas y empiezan a mirar hacia abajo y de una vez empiezan a poner excusas. Porque todo el tiempo estamos ocupados en nosotros y no estamos dispuestos. María entregó su cuerpo para que Dios lo usara. Estuvo dispuesta a perder su reputación. María estuvo dispuesta a la labor del parto y el Espíritu Santo la capacitó para todas esas cosas. Una mujer verdadera dice, sí, Señor. ¿Cuántas mujeres se acuerdan de eso? Una mujer verdadera dice, sí, Señor. ¿Cómo falta esa respuesta aquí en la iglesia, mis hermanos? Necesito que hagas esto. Ay, pero pastor, ay, pero pastor, ay, pero Rusita, ay, pero... Bueno, yo sé que o Dios enviará un ángel o el Espíritu de Dios las va a acosar, y voy a pedir, Señor, que el Espíritu Santo sea como avispas, que no las deje dormir el Espíritu de Dios hasta que comiencen a servir al Señor y se dispongan a servir al Señor. No, la pregunta para jóvenes solteras y para madres no es ¿qué me hace feliz?, sino ¿qué hace feliz a Dios? ¿Cómo puedo ser feliz en el 2016? No, pregúntate, ¿cómo puedo hacer feliz a Dios en el 2016?
7. María fue una mujer que le creyó a Dios. María visita a Elizabeth. Ella la saluda afectuosamente. El bebé salta porque estaba en la presencia de Jesús, que estaba en el vientre de María. Bienaventurada la que creyó. Una mujer verdadera cree lo que Dios dice y confía en lo que Dios hará. Aunque vivamos nosotros en un mundo hostil, Dios tiene el mundo en sus manos, como dice esa canción infantil. Él sabe lo que tenemos que hacer cuando no lo sabemos hacer. Él tiene un plan que planeó desde la eternidad y nada va a estorbar ese plan. La mujer verdadera descansa en el Señor. Es lo que decía el escritor sagrado acerca de las mujeres antiguas. ¿Cuántos se acuerdan de las mujeres antiguas en el taller de matrimonios? Cuando hablamos de la sumisión de la mujer al varón, hablábamos de las mujeres antiguas que esperaban en el Señor. ¿Y cómo era que demostraban que confiaban en Dios y esperaban en el Señor? Porque le decían a sus esposos, mi Señor. Hablábamos ayer con una persona que queremos mucho, que ya nos visitó una vez aquí en taller de mujeres, y le dijimos, ¿cómo te sentiste ese jueves? ¿Cómo te pareció? Te hemos pensado, te hemos extrañado, queremos verte otra vez. Y hizo así. No, eso es muy difícil, sujetarse al esposo. Uy, no, eso es horrible. Y casi llora. Las mujeres en el Antiguo Testamento esperaban en el Señor, no en su marido. Por eso es que usted está tan decepcionada muchas veces, porque usted está esperando en su marido. Ya no cambia. El que es no deja de ser, siempre es el mismo patán, el mismo machista, el mismo perezoso, el mismo insensible, poco detallista, se le olvida hasta la fecha del matrimonio. Bueno, usted está cargada porque usted espera en su esposo. No espere más en él. Maldito el hombre que confía en el hombre. Confíe en Dios. Todos nosotros decepcionamos, Dios no. Así que María también era una mujer de alabanza. Nosotros saben que María era una adoradora del Señor. María era una mujer que adoraba y alababa al Señor. María estaba dispuesta. María adoró al Señor. María celebró el carácter redentor de Dios. María alabó a Dios aunque no entendía todo lo que estaba pasando. Así que una mujer verdadera, una madre verdadera levanta sus ojos y adora aún en la prueba, porque ella puede decir en medio de todo, Señor, tú eres Dios, tú eres mi Dios. Número 9, María era una mujer de la palabra. ¿Cómo creen ustedes que María pudo sujetarse más fácilmente a la voluntad de Dios cuando el ángel le contó los planes de Dios? ¿Cómo fue que pudo María decir, bueno, hágase en mí según su palabra? Yo soy solo la sierva del Señor. ¿Cómo es que ella puede llegar a eso tan fácilmente? Un poco más fácil. ¿Por qué? Porque ella conoce las profecías y sabe que Dios anunció un Mesías, prometió un Mesías, y cuando el ángel le habla de todos los eventos y cómo sucederán, ella une esto con aquello y dice, sí Señor, así como fue profetizado, así se está cumpliendo. Lo que diga el Señor es lo que voy a hacer. ¿Por qué está tranquila ella? Porque ella sabe que los eventos están concatenados, están unidos, conectados a la profecía. Simplemente, Señor, llegó la hora, listo, hágase tu voluntad. Número 10, María era una mujer humilde. Es poco lo que se dice de María después del nacimiento de Jesús. Su meta no era que vieran que ella era grandiosa, sino que Jesús era grandioso. ¿Se da cuenta? Que se habla de María antes del nacimiento de Jesús, pero después del nacimiento de Jesús, María va quedando lentamente, rápidamente va quedando más bien en el segundo plano.
Desaparece un poco de la escena. ¿Y por qué? Porque lo que era importante era traer a Jesús. Ya, nació Jesús. Listo, María, gracias. Ahora Jesús en primer plano. Tomas para Jesús de primer plano. Porque Él era el que era grandioso, no era ella. Ella era como Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Así que María era una mujer no centrada en ella, sino centrada en Dios. Por eso dice, mi alma engrandece al Señor. Porque desde bebés pensamos que el mundo existe para hacernos felices a nosotros. Pensamos en nuestros planes, en cómo me tratan, en qué piensan de mí. Pensamos en mi dinero, mi salud, mis derechos, mis necesidades. Pero una mujer verdadera se da cuenta que el mundo no gira a su alrededor, sino que el centro de todo es Jesús. Esta vida se trata todo. Se trata en esta vida de Dios, de Él, de su voluntad, de su reino, de su gloria. Una mujer verdadera vive para la gloria de Dios. Una mujer verdadera sabe que se une al propósito de la creación y contribuye a que todo le dé gloria al Señor. Nuestra meta, ¿cuál es? Primer punto del Evangelio. Todos deben tener el Evangelio en 5 puntos ya aprendidos de memoria. Primer punto del Evangelio. Fuimos creados para la gloria de Dios. ¿Eso lo entendía María? Sí, Señor. Número 12. María reconoció su necesidad de Cristo y del Evangelio. Ella entendió que la razón por la cual Dios envió a su Hijo era reconocer que ella misma necesitaba un Salvador. Ella estuvo frente a su Hijo en medio de una muerte atroz en la cruz y ella se dio cuenta que Él estaba muriendo por el pecado de ella también. Ella reconoce que Él era su Salvador. ¿No se imagina el gozo de María? La comprensión, sí es mi hijo, yo lo di a luz, Él estuvo en mi vientre, pero Él es mi Salvador. Eso debe ser demasiado grande para manejar en nuestra cabecita tan pequeña. María entendiendo, Él es mi Salvador, no solo es mi hijo, es mi Salvador. Porque ella era pecadora, porque todos somos pecadores y porque lo que nos fue dado fue un Salvador. Eva, para terminar, vamos a hacer un paralelo rápido entre dos mujeres, Eva y María. Ya lo hicieron en Mujer Verdadera, ¿sí? Se los quiero recordar a las mujeres que lo hicieron. Eva escuchó la voz del enemigo de Dios. María escuchó la voz del mensajero de Dios. Eva escuchó, ¿qué dicen mis sentimientos? María escuchó lo que dice la fe. Eva escuchó y le pareció que se veía bien lo que la serpiente le dijo. María aceptó la buena voluntad de Dios. Eva se preguntó, ¿qué será lo mejor para mí? María dijo, esto no se trata de mí. Eva se preguntó, ¿qué quiero yo? María dijo, ¿qué quiere Dios? Eva dijo, mi cuerpo es mío, así que yo como lo que quiero. María dijo, mi cuerpo no es mío, así que Él puede usarlo de la manera que Él quiera. Eva dijo, esto es acerca de mí. Y María dijo, esto se trata de Dios. Eva escogió el camino de la rebelión. María escogió el camino de la sumisión, de la rendición. Eva dijo, yo quiero ser mi propio Dios. María dijo, solo Él es Dios. Eva se preguntó, ¿qué pienso yo? María dijo, ¿qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios? Eva dudó de la palabra de Dios. María le creyó a la palabra de Dios. Eva razonó y confió en sus sentimientos o en sus sentidos naturales. María razonó y confió en el razonamiento de Dios y ella le creyó a Dios por lo que era imposible. Eva confió en su propia justicia y se escondió de Dios, aunque esto no es posible, pero lo intentó. Eva trató de esconder su culpa con hojas de higuera que no podían cubrir su culpa. María confió en la justicia de Dios en respuesta a su pecado. Ella sabía que no se podía salvar a sí misma y lo reconoció como su única esperanza de salvación. Por eso ella dice, engrandece mi alma al Señor, a Dios mi Salvador. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Así que a través de la desobediencia de Adán y Eva, la raza humana completa cayó en oscuridad. Gracias a la obediencia de María, un Salvador nació.
Uno que iba a redimir las decisiones tontas y necias de Eva. Y uno que iba a redimir las decisiones tontas y necias que cualquier hombre o mujer que jamás ha vivido ha tomado. El primogénito de Eva mató a su hermano más joven. El primogénito de María puso su vida para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Eva le dijo no a Dios y sí a su egoísmo. María le dijo no al yo y le dijo sí al Señor. En eso debemos pensar en un día como hoy. Yo estoy cansado, después de tantos años, de ver una y otra vez la misma celebración el Día de las Madres. Estoy cansado del concepto de este mundo acerca de la madre. Yo quiero abrazar el concepto de Dios acerca de la mujer y acerca de las madres. Yo quiero ver aquí en María a una madre modelo que ustedes, madres, deben imitar. Que ustedes se sacudan ya y no salgan de este lugar a decir, ¿a dónde me vas a llevar? ¿A qué restaurante me vas a llevar? ¿Me vas a regalar flores? ¿O van a llorar mañana diciendo, ni flores me dieron, ni tarjeta, no me hicieron nada? Por esa razón, la oración final que les enviamos esta mañana, con esa oración quiero terminar. La oración de una mujer verdadera o de una madre verdadera. Podemos decirla todos. Los hombres vamos a cambiar el una por uno, o sea, por masculino. Y digamos todos esta oración. Señor, uno es tu siervo. Hágase con uno según tu palabra. Toma la vida de uno, úsala, gástala hasta el final y lleva a cabo todos tus propósitos eternos en uno, cualquiera sea el costo.